de los más brillantes almirantes que ha tenido la flota española. Un hombre reconocido a nivel internacional, ha estado en altos puestos de la OTAN, ha colaborado con todas las armadas occidentales y conoce magníficamente a las armadas chinas. Como yo no tengo mucho más que decir en la materia, soy un total lego en esas cuestiones, lo dejo a él, que es el que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, para mí es un placer estar de nuevo en esta magnífica ciudad que me encanta. Yo he tenido siempre la fortuna de gracia de vivir cerca de la costa, pero cuando he podido adentrarme en el interior, y ahora tristemente vivo en el centro de España, pero Zaragoza es de las ciudades que más me gusta. Más me gusta, y además hoy me lleva una gran alegría porque cuando estuve el año pasado el río Ebro iba prácticamente seco y ahora me ha dado gusto verlo totalmente. Por supuesto, he ido a hacer la visita reglamentaria a la Pilarica, que eso está mandado, y ahora es un gran placer agradecer vuestra presencia aquí y vamos a ver si conseguimos que no os aburráis los próximos 45 o 50 minutos. Bien, voy a hablar de la Marina china, que es un hecho increíble. Yo la pongo ahora mismo de ejemplo porque era una marina que hace 70 años no existía y hoy día es la primera del mundo en número de unidades y la segunda del punto de vista de poder ofensivo. Pero yo creo que por poco tiempo, dentro de 10, 15 años ya veremos si no es la primera. Intento resumir 4.000 años de historia de la Marina, porque China, sabéis que tiene pues, una historia increíble. Fueron los marinos chinos los que inventaron la brújula, elemento fundamental para saber por dónde andamos, no solo ir por la polar, sino que además inventaron la pólvora, que para la guerra fue decisiva. Hay cantidad de dinastías. La más antigua que se conoce es la dinastía Xia, luego vino la Shang en 1600, todo esto antes de Cristo, la Zhou. Luego estuvo el periodo de primavera-otoño, que hubo varios reinos ahí, el periodo de los reinos combatientes, otros 200 y pico años, la dinastía del Imperio, y ya pasamos a la dinastía Han en los años 206 y 220, y a continuación hay un montón de dinastías que esa duran muy poco. Nos interesa sobre todo la dinastía Ming y la dinastía Qing. La dinastía Ming, que ha hecho rico a todo aquel que tiene un jarrón de la dinastía Ming, todo el mundo conoce que es el que se ha aficionado a las antigüedades. Y la dinastía Qing, porque ha tenido una gran influencia, porque ya veremos que se inventa lo de la línea de 9 trazos, que hoy es el punto conflictivo en el sureste asiático. En este tiempo, pues, la Marina china pues, tuvo varias guerras, varias batallas, y resumiendo, aquí voy a sacar luego una transparencia, vemos la batalla de Tamao, que fue contra Portugal, porque Portugal llegó en plan faltón hacia los chinos, se metió en Tamao, los chinos no querían que en Tamao, entonces en ese momento los portugueses iban con unas magníficas carabelas, con cañones y tal, y los chinos intentaron echarlos, no podía, y entonces acudieron a su ingenio y utilizando brulotes, brulote es una embarcación incendiada porque va llena de peces como si fuera alquitrán, la mandan y incendiaron los buques portugueses y tuvieron que retirarse. Luego, tristemente, el año ya mucho más moderno, el año 1894, pues ya había otro imperio que le hacía la competencia al imperio chino, que eran los japoneses. Hubo una gran batalla entre los dos, la batalla del río Yalu, en la que la explicaré luego más despacio, en la que se vio derrotada por Japón. Y ya sacaban los reinos y en el año 1912 viene la primera república, todavía no era de Mao Zedong, una república de Chiang Kai-shek, el Kuomintang, y que dura hasta 1945, pero entre actos está ya la Segunda Guerra Mundial y también está la invasión japonesa en Manchuria de 1931. Hay que pensar que Japón, cuando llega la Primera Guerra Mundial, dominaba gran parte de China, dominaba Corea, o sea, dominaba prácticamente todo el sureste asiático, eso era Japón. Y entonces los comunistas de Mao Zedong y el Kuomintang de Chiang Kai-shek se unen para echar a los japoneses, pero cuando ya los japoneses son derrotados en 1945, otra vez empieza la guerra civil. Esa guerra civil la gana los comunistas de Mao Zedong en el año 1 de octubre del 49, que es cuando se funda la República Popular China. Inmediatamente se crea la Marina Popular porque Mao Zedong decía que para poder dominar el mundo había que tener una gran marina. No se equivocaba, desde luego, en esa aseveración. Y sobre la marcha se funda también la Escuela Naval Militar, porque claro, si no tengo oficiales no puedo tener marina en Dalian, y los profesores son todos soviéticos. Todavía no era Rusia, era soviético. Y, por supuesto, la doctrina militar, la doctrina naval era totalmente soviética. Aquí vemos la evolución de las distintas dinastías. China empieza siendo pequeñita, luego hay un montón de reinos, sigue aumentando, ya en el 2100 a.C. la dinastía Qing, luego está la dinastía Han, sigue aumentando el volumen. Luego está la dinastía de los tres reinos,
luego está la Chen, la Zhou, en fin, hay un montón, pero siempre va aumentando. Y nos podemos fijar de que solamente que el aumento no implica solamente a lo que era China, sino que coge, por ejemplo, las naciones próximas, coge a Mongolia, coge a Corea, coge a Vietnam, coge a Laos, en fin, que ha tenido, pues aquí vemos su máxima expansión con la dinastía Qing. Bien, aquí vemos que todos los países que han estado ligados en la historia china y han estado bajo la potestad o bajo el imperio chino. Vemos pues prácticamente todo el sureste asiático, incluido Japón, que también estuvo dominado por China. Ellos tienen, como tenemos nosotros, pues Cristóbal Colón, tenemos Juan Sebastián del Cano, tenemos Magallanes, pues ellos tienen un marino muy ilustre, que era el almirante Zheng He, que era un gigante de 2 metros, eunuco, y que estuvo conquistando pues, todo el sureste asiático y parte del sur de Asia con sus navíos. Aquí vemos pues, la flota que tenía Zheng He, que era esencialmente juncos. ¿Qué es un junco? Es un barco de madera, que además tienen las velas, normalmente son de bambú. Este era el mapa que tenían, que era una cosa curiosa. Esto es el mapa de China. Vemos Corea ahí a levante y lo que es China, y podemos adivinar lo que es Taiwán allí y lo que es la de Hainan aquí, y esto es Tailandia. Además, ese mapa de Kang Nido también tenía representaciones de Europa pues muy poco parecidas. Esto es lo que es África, la península arábiga, España está a la izquierda, se olvida que es una península, en fin, no tenía muy buena cartografía, que ahora veremos la nuestra. Y estos son los viajes que hizo Zheng He. Vemos que sale de Nanjing, recorre todo, pero a diferencia de los marinos españoles, los marinos españoles tuvieron el gran valor de cruzar los mares tenebrosos, es decir, salían de Europa y cruzaban sin saber lo que había al otro lado, incluso había gente que el mundo se acababa allí. Y entonces llegaban a América, descubrían América, curiosamente Colón nunca supo que él no había descubierto América, él se creía que había descubierto la India, por eso a los nativos les llama indios, y de hecho se muere sin saber que lo que había reconocido realmente era la India. Y Juan Sebastián del Cano descubre a todo el mundo que realmente el mundo es esférico. Bueno, pues este hombre lo que hace es que recorre toda la costa del sureste asiático, más parte de la India, llega al estrecho de Hormuz, llega al puerto de Adén, cruza el estrecho de Bab-el-Mandeb, llega hasta la Meca y en el sur llega hasta Mombasa, que es de Kenia, y da la vuelta. Estos son, es decir, que siempre a la vista de costa, exactamente igual que los portugueses. Los portugueses salían de Lisboa, siempre caían a babor, por eso en portugués babor se dice bom bordo, porque era el lado bueno, el lado bueno. Los ingleses a estribor es el starboard, era al lado de la estrella. ¿Por qué? Porque la estrella polar queda siempre a la derecha, navegando. Vemos que de construcción naval no andaba mal, porque este es el navío insignia de Zheng He, era 4 o 5 veces la carabela Santa María, que fue la que llegó a América. Y esto era el mar español. ¿Qué era el mar español? Bueno, inicialmente se llamó el Mar del Sur. Cuando Vasco Núñez de Balboa descubre un nuevo océano que nadie sabía que estaba allí, porque la gente había llegado a América creyendo que era la India y que ya no había nada más a otro lado. Pensaban a lo mejor que estaba Europa. Entonces, cuando Vasco Núñez de Balboa descubre que hay otro océano que nunca se llama Mar Pacífico, le llaman el Mar del Sur, luego se le llama el Lago Español y finalmente le pusieron el nombre de Pacífico. Aquí vemos la batalla que mencionaba antes, la batalla de Tamao Tumen. Se ve claramente aquí los juncos chinos con sus pequeños cañones intentando bombardear a las carabelas portuguesas. Aquí el almirante portugués tenía 5 carabelas y juncos de Siam, que es Tailandia, y Wang Hong contaba 50 juncos. Al final ganan los juncos. Esto es una prueba de la cartografía española del año 1589, o sea, menos de 100 años después del descubrimiento de América. Vemos que es infinitamente mejor que la cartografía china. Ya está perfectamente delimitado la costa oeste de América. Hay que pensar que la costa este de América fue durante siglos totalmente española. Llegaba desde el Cabo de Hornos hasta Alaska. Yo estaba navegando por el estrecho Juan de Fuca. Juan de Fuca es el estrecho que hay entre las islas de Vancouver y Canadá. La isla de Vancouver fue descubierta por Juan de Fuca. Lo que pasa es que al final viene un capitán de navío inglés, le quiso poner nombre a la isla, casi llegamos a una guerra y se llegó a una entente en que, bueno, yo te pongo el nombre del estrecho en español y el nombre de la isla o en inglés. Y por la isla de Vancouver se llama así y el estrecho Juan de Fuca se sigue llamando Juan de Fuca. Aquí está la isla de Nueva Guinea y aquí está toda la costa de Asia, que ya se sabía lo que había ahí. Bien, antes he mencionado la dinastía Qing, que era muy importante. ¿Por qué? Porque han descubierto ahora modernamente un pergamino en el que aparece la línea de 9 trazos, que son estos de aquí, y teóricamente eso es chino.
Oiga, ¿pero esto por qué? Porque lo pone el documento de 1636. Claro, esto hace que hay un montón de islas dentro de la línea de 9 trazos que no son chinas en absoluto. Y además, todas las naciones ribereñas, Taiwán, Filipinas, Brunei, Malasia, Vietnam, etcétera, pues tienen su zona económica exclusiva y su mar territorial. Y esta línea no lo respeta. Bien, la otra batalla que he mencionado es la batalla del río Yalu del 17 de septiembre de 1894. Y el almirante Ting tenía ventaja del punto de vista armamento, porque tenía 2 acorazados, 5 cruceros y 5 destructores. Y el japonés tenía 4 cruceros, 3 cruceros ligeros y 4 destructores. Es decir, era un poco la batalla de Santiago de Cuba, donde los americanos tienen acorazados y los españoles no tenemos ningún acorazados. Pero aquí gana la batalla el japonés. ¿Por qué? Porque ellos tenían adiestramiento de los británicos y la cadencia de fuego era muchísimo más rápida que la de los chinos. Entonces, por cada andanada que largaban los chinos, ellos largaban 4 o 5. Total, le hundieron prácticamente todos los barcos a los chinos. Entonces, ya volviendo ya a la época moderna, en 1950 hemos visto que ya se acaba de fundar la República China actual, la República Popular China de Mao Zedong. Hay una isla que la gente desconoce, pero es casi igual de grande que Taiwán. Ahora la veremos en la carta. Se llama la isla de Hainan. Y esa también estaba en poder de Chiang Kai-shek, que era el generalísimo de la China nacionalista, el Kuomintang. Entonces, Mao Zedong dice, hay que echar a los nacionalistas de la isla. Y como no tenía una marina, lo coge son todos los juncos que había alrededor. Vuelvo a repetir que el junco es un barco de madera con velas de bambú. Y entonces hace un desembarco un poco chorizo, porque además los cañones de estos juncos eran cañones de la artillería de campaña, de ejército de tierra, nada naval. Los tíos desembarcan 100.000 personas allí, machacan a los nacionalistas y los echan. Entonces ya en 1950 la marina china es una marina costera y fluvial, no tenía capacidad para más. ¿Por qué? Porque prácticamente estaba basada en los juncos que tenía, más en aquellos navíos que le habían cogido a los nacionalistas, ya eran navíos de acero, pero muy poquitos. La única intervención que tiene en todo este tiempo es en Wuhan, que hay unos desórdenes públicos y tal, y la Marina actúa contra estos desórdenes. Ya en la década siguiente, del 70 al 80, Defensa se da cuenta del error que es tener solo fuerzas terrestres y no tener marina. ¿Por qué? Y lo cuento fácilmente. Si un soldadito de cualquier ejército pisa la raya de una nación amiga o enemiga, es invasión. Sin embargo, yo con una marina puedo tener los barcos por todo el mundo sin que nadie proteste. Y fue lo que hace. Entonces le dedica el 20% del presupuesto de defensa a la marina. En este tiempo se pasa de 35 submarinos a 100 y de 20 destructores a 200 a 100. Es el gran crecimiento, la época esta. Además, en la década siguiente ya tiene el 12% de efectivos que tiene el ejército de tierra. El ejército de tierra tenía 2 millones y la marina pasa entonces a tener 250.000 marinos. Y además prácticamente ya se llega al 1.000.000 de buques, de los cuales 350 son de combate. El resto no son de combate, son buques de apoyo logístico o buques que no puedes enfrentar en un combate naval, como puede ser un patrullero, un guardacostas, etc. De hecho, a partir de ahí, del año 2000, ya en este siglo, pues la Marina llega a los 350.000 profesionales. De ellos, 35.000 es de la aviación naval. Es decir, la aviación naval suya es superior a la aviación que tenemos nosotros en España. Por supuesto, la Marina es 20 veces lo que tenemos nosotros. La infantería marina es la segunda del mundo, con 57.000 infantes de marina. Y además tiene un servicio de guardacostas que depende de la Armada de 38.000 personas. De 2010 a 2010, entonces pasa ya de ser una fuerza defensiva de su costa a una fuerza ofensiva, se convierte en oceánica y sus buques empiezan a navegar por todo el mundo. Sin problema, empiezan a hacer actos de presencia en todas las naciones, primero el Pacífico y luego el resto del mundo. Inclusive entran en Hawái. En ese momento se empieza a construir ya submarinos nucleares, que ya hablamos de palabras mayores. Una marina llega a ser considerada mayor de edad cuando tiene una flota nuclear. ¿Por qué? Porque el submarino nuclear, y lo digo siempre, delante de cualquiera, es el arma naval por excelencia. Es muy difícil de detectar, y además hoy día ya no me tengo que jugar el tipo acercándome a un barco para hundirlo, no. A 200 millas largo un misil contra un portaaviones, contra lo que sea, y lo hundo y nadie sabe dónde estoy. Y no hay ningún medio de localizarme. Submarinos balísticos nucleares. ¿Qué diferencia entre un submarino de ataque nuclear y un balístico? Pues el submarino balístico es lo que tiene hoy día la disuasión nuclear. Es una base naval móvil de misiles intercontinentales. ¿Por qué? Porque si yo tengo misiles intercontinentales nucleares en una región, en una llanura, en un sitio,
Si hay una guerra nuclear, el primer ataque del enemigo va a ser destrozarme esos misiles. Pero si yo esos misiles los tengo escondidos en un submarino que nadie sabe dónde está, yo tengo siempre que tener cuidado de no atacar primero, porque a continuación me vienen los misiles de submarinos. ¿Quién tiene estos submarinos? Pues los tienen curiosamente todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos tiene 14 de esos submarinos, de los cuales normalmente tiene 4 o 5 siempre en la mar. China tiene, ahora veremos que tiene 8, el Reino Unido tiene 4, Francia tiene 4. De esos 4 y 4 siempre tiene uno en la mar. ¿Por qué? Porque esos submarinos normalmente llevan de 12 a 18 misiles, cada misil tiene del orden de 6 cabezas nucleares y cada cabeza nuclear son 100 kilotones. Pensemos que las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, de que dejaron esas ciudades con la palma de mano, eran de 15-16. Es decir, que un solo misil de uno de esos submarinos haría desaparecer la península ibérica en cuestión de un cuarto de hora. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, después de esta construcción, y además construye portaaviones, porque claro, la Marina china siempre se mira en el espejo de los americanos. Ya tiene un montón de submarinos, ya tiene un montón de destructores, un montón de fragatas, ¿qué me faltan? Los portaaviones. Pero no sabían hacerlo. Entonces, curiosamente, yo viví un episodio histórico. Estaba en Cartagena y viene el ministro de Defensa chino a Cartagena. ¿Por qué? Porque en España se estaba construyendo en Ferrol un portaaviones para la Marina tailandesa, el Chakri Naruebet. Y como España había construido su propio portaaviones, el Príncipe de Asturias más el Chakri Naruebet, pues le daban una cierta consistencia. Vinieron aquí y entonces era Bazán o Navantia, le hace una presentación del proyecto de un portaaviones de 50.000 toneladas. Y venía el ministro de Defensa, que debía tener 80 años tirando por lo joven, porque era la época de la gerontocracia todavía comunista. Y yo, para mí, que estaba el tío medio dormido, con todo su estado mayor y tal, tenía un montón de chinos haciendo la pelota, y de repente levanta una ceja y dice: ¿qué cuesta el portaaviones? Y Navantia le dijo: 500 millones. Ahí se acabó la reunión, se acabó, tomó nota y listo. Bien, el caso es que, ahora lo veremos, ellos querían tener portaaviones, y como los chinos son, yo creo, el pueblo más listo y más abierto que hay, en todas las cosas hay 1.500 millones de chinos, y siempre digo, ninguno es tonto. Pues esta gente dijeron: vamos a aprender sobre algo que esté hecho. En ese momento se había disuelto ya la Unión Soviética y los astilleros de Nikolaev en Ucrania, en esa época, eran soviéticos y trabajaban para la Marina soviética, más tarde rusa. Habían construido a medias un portaaviones convencional, portaaviones Variag. Entonces, cuando se disuelve la Unión Soviética, el Variag pasa a la Marina rusa y le pone el nombre de almirante Kundesov. Pero como no tienen dinero, porque están arruinados, cuando desaparece el Imperio Soviético se dan cuenta de que aquello es un desastre, y además desaparece porque Gorbachev, que para mí fue el presidente soviético más inteligente y más razonable, fue un día a un supermercado y decía: ¿cómo es posible que la nación más poderosa de la Tierra, recordemos que Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados y tenía de todo, entra en un supermercado y no hay nada? Algo no funciona bien. Entonces fue cuando hizo la perestroika, el glasnost, etcétera, etcétera, y se disolvió la Unión Soviética, gracias a Dios. Bien, pues entonces el almirante Kundesov no está acabado y lo quiere mandar para chatarra. Y ahí hay un ministro listo que dice: lo compramos para un casino flotante en Hong Kong. Bueno, pues bueno, me van a pagar más. Entonces tenían un problema, tenían que pasar el portaaviones por el canal de Suez, porque el canal de Suez está prohibido que entre ningún barco que no tenga dotación. Al final los chinos, como son muy listos, buscaron solución, no sé qué hicieron unos cuantos remolcadores, tal, que lo pasaron por Suez porque eso tenía que ir por el Cabo Buena Esperanza, que era un mes. Y llegan a China, y cuando llega a China, de casino flotando, tararí. Lo llevaron a los astilleros estatales, estuvieron 8 años trabajando, y ahora veremos la fotografía del magnífico portaaviones que sacaron. No se pararon allí. Una vez que tuvieron un portaaviones operativo, con lo aprendido, hicieron un segundo portaaviones que era prácticamente con los mismos planos del anterior. Y cuando ya habían hecho 2 portaaviones, hacen el tercero, que es totalmente nacional. Y ayer me preguntaron en una conferencia parecida, que me dijeron: ¿y cómo anda de tecnología esta gente? Pues sí, tienen muchos barcos, pero ¿cuál es su tecnología? Digo: mira, te voy a poner un ejemplo. Los norteamericanos tienen 11 portaaviones, ahora van a desguazar uno, el Nimitz. Y de esos 11, nada más que uno tiene las catapultas electromagnéticas. Eso quiere decir que yo, un avión, para que despegue en 300 metros, le tengo que dar un empujón brutal, porque si no, no tiene pista suficiente. Ese empujón brutal lo da la catapulta, que son una especie de trincas que cogen las ruedas y empujan de una forma brutal. Yo eso lo he padecido en mis carnes, porque he aterrizado y he despegado de un portaaviones. Cuando uno despega de un portaaviones, el estómago se le pone uno aquí, y cuando aterriza el estómago se le ponen los pies. Una cosa brutal, porque pasas de 0 a 200 en un segundo. Una aceleración de unos cuantos Gs. Bien,
Pues entonces el problema es que cada vez que largo un avión tengo que recargar la catapulta de vapor y se tarda un tiempo. Llegan los americanos, hemos inventado la catapulta electromagnética. ¿Qué diferencia hay? Pues que eso recarga pulsando un botón. Entonces, si yo en media hora podía largar 15 aviones por la catapulta convencional de vapor, con la electromagnética largo 30 aviones, que en un momento de guerra es decisivo. Y eso lo han implantado los chinos en su último portaaviones. Bien, después de toda esta construcción había que organizar la Marina, y la Marina tiene 3 flotas, una que está en Qingdao, ahora lo veremos en el mapa, otra en Ningbo y la tercera en Zhanjiang. Cada una es una flota mayor que cualquiera de las marinas del mundo, excepto la de Estados Unidos. Y con decir que el tonelaje total es de 2 millones de toneladas. La Marina española, para que nos hagamos una idea, anda en torno a las 150.000. Que, por cierto, hubo un ministro, de los últimos ministros de Marina que tuvimos, que dijeron: si la Armada Española tiene 150.000 toneladas y la vida de un barco de guerra son 30 años, está clarísimo que cada año tiene que construir 5.000 toneladas. Bueno, pues esto ni de broma. Y así estamos ahora mismo, con barcos que tienen 40, 60 y 70 años. El personal, yo le he dicho, 350.000, 70.000 infantes de marina y 390 buques combatientes. ¿A qué le llamo buques combatientes? A todo aquel que tiene cañones y misiles. Los Estados Unidos ahora mismo están en 295, es decir, que tienen 100 buques combatientes menos y quieren llegar dentro de 15 años a tener 345, es decir, no llega a lo que tienen ahora mismo ya los chinos, que para entonces tendrán más de 400. Porque es que además China tiene los primeros astilleros del mundo, esto es fundamental. Yo tener una fuerza industrial y logística y de astilleros que me permita mantener un ritmo de construcción. Ahora mismo la marina que tiene el mayor tonelaje de buques mercantes es China. ¿Por qué? Porque sus astilleros construyen 50 millones de toneladas cada año. ¿Alguien sabe cuánto construyen los astilleros norteamericanos cada año? 70.000, es decir, 70 veces menos. Y además tienen graves problemas. Cuando quiero hacer la Gran Carena, un portaaviones, están tardando 4 o 5 años. ¿Por qué? Tienen problemas de la construcción, etcétera, etcétera. El nuevo programa de las fragatas, que finalmente se dieron a una empresa italiana para construir la fragata Fren, la fragata multipropósito, lleva 3 años de atraso y todavía no han empezado. Bien, aquí vemos lo que nos he contado antes del desembarco anfibio en Hainan, que esto es una foto muy curiosa, es casi como el desembarco nuestro de Alhucemas, que es totalmente artístico. En 1950 eran juncos y las tropas desembarcaban pues como podían. El orden de batalla. ¿Qué es el orden de batalla? El orden de batalla es el número de unidades actual de cada marina, y este es el orden de batalla actual. Ya como he contado, tiene exactamente 384 buques combatientes con misiles. En 1235 serán prácticamente 100 buques más. En ese momento la Marina de Estados Unidos tendrá solo 345. Es decir, cada vez hay más diferencia en número de unidades entre China y Estados Unidos. Los submarinos nucleares tienen balísticos, tiene uno, el Shia, que fue el primero que hicieron, 6 que están operativos, 2 en construcción. Cada uno de estos submarinos tiene 12 silos. Cada silo es para meter un misil intercontinental. Y cada misil intercontinental tiene 6 cabezas, porque son multipropósitos, 6 cabezas, cada una con 100.000. Si multiplicamos 6 por 100 son 600, por 12 son 7.200 kilotones. Pues imaginemos lo que supone en caso de guerra. Por eso es fundamental oponer. Yo siempre he dicho que para evitar una guerra hay que tener una disuasión equivalente a la del enemigo. Si mi disuasión es pequeñita, me llevo las bofetadas por todos lados. Entonces, es importante tener unas fuerzas armadas ahí bien formadas, con elementos suficientes para que el enemigo dude muy mucho antes de atacarnos. ¿Qué pasó eso en la Guerra Fría? En la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos se respetaban. Cuando se rompió la Unión Soviética, muchos de los países que estaban en el Pacto de Varsovia, bueno, yo diría que todos, pasaron a la OTAN. Y yo he tenido compañeros en Bruselas que me decían, es que a nosotros, había uno que era un piloto de caza. Además, de una cosa muy curiosa, si el piloto de caza era de Letonia, lo mandaba a Kamchatka en el extremo de Siberia, para que nunca estuvieran en su tierra. O sea, nosotros todos los fines de semana nos acuartelaban diciendo que la OTAN nos iban a atacar. Era la forma de tener a la gente, pues, sobre las armas. Bien, luego submarinos convencionales, hay un montón de tipos, total tienen 74 submarinos convencionales. Portaaviones tienen el Liaoning, que es el primero que contó la historia, el Shandong fue el que copiaron de este, exactamente igual, pero ya hecho de la quilla a la perilla, y el Fujian es el último, el que tiene las catapultas electromagnéticas. Eso es una maravilla. Y el cuarto que están construyendo, creemos, porque todavía no tenemos datos, que va a ser de propulsión nuclear. Una fase importante de la Marina de Guerra y de la guerra naval
es la marina anfibia. ¿Yo para qué quiero una marina anfibia si no voy a invadir a nadie? Bueno, pues China, que la primera operación anfibia la hizo en Hainan con Juncos, es decir, que no tiene ningún barco, ahora mismo tiene 70 buques anfibios, de los cuales son del tamaño y características de los norteamericanos. El LHD es del tipo que tenemos nosotros en España, el Juan Carlos I, pero el Juan Carlos I tiene 27.000 toneladas y este tiene 40.000, exactamente igual que los buques norteamericanos. ¿Qué es un LHD? El LHD, pues un barco enorme que tiene una cubierta de vuelo que puede servir para aviones de despegue vertical o helicópteros. Y luego tiene un dique flotante del cual salen las embarcaciones. Y además, en esa cubierta de vuelo, los americanos tienen, por ejemplo, el helicóptero Osprey, que es un ala rotatoria, es decir, que puede aterrizar así o aterrizar así. Ellos todavía no lo tienen, pero si quieren lo tendrán. LPDs, como tenemos nosotros, que son los buques anfibios Castilla y Galicia, nosotros tenemos de ellos, tienen 8, es decir, casi todo. El ST es un buque de transporte de tanques, es decir, que tienen todos los medios para hacer un desembarque anfibio de 300.000 personas. En buque de superficie, pues son los únicos que tienen 50 destructores, 48 fragatas, 50 corbetas, 73 lanchas rápidas con misiles, etc. Y además ha incrementado, y esto es lo preocupante, las cabezas nucleares. Tanto Francia como el Reino Unido andan alrededor de las 300 cabezas nucleares. China ya lo sobrepasa, está en 440. De todas formas, no llega a las 6.000 de Rusia, a los 6.000 de Estados Unidos. Que, por cierto, igual que he dicho antes, que Gorbachev fue el mejor presidente de Rusia, Reagan fue el mejor presidente norteamericano. ¿Por qué? Porque los dos coincidieron, se hicieron amiguetes, uno iba a la dacha de Gorbachev en el Mar Negro y otro iba a Camp Davis y se hicieron amigos. Entonces, en una de estas conversaciones dijeron: macho, tú tienes 60.000 cabezas nucleares y yo tengo otras 60.000. Con esto podemos destrozar el mundo media docena de veces. ¿Por qué no reducimos el tamaño? Y entonces redujeron de 60.000 armas nucleares a 6.000, que son los que hay ahora mismo. Ojalá se entendieran igual de bien Trump y Putin para reducir de 6.000 a 600, pero no lo veo posible. Bien, además, la flota china es modernísima. El 80% de los buques tienen menos de 15 años. La vida máxima de un barco de guerra, ya he dicho antes que era del orden de los 30 años, ya está por los 40 y se está llegando a los 50. Los portaaviones nucleares de los americanos llegan a 50 años. Es decir, ellos tienen una flota envejecida que se encuentran con el problema y quieren incrementar el número de unidades, pero como tienen que dar de baja a muchísimos barcos, los astilleros no dan capacidad para llevar ese ritmo. Aquí vemos el Liaoning, que es un barco, para mí me parece precioso, antiguo Voyage, antiguo Condesop y actual Liaoning, que tiene la cubierta oblicuo y además el invento de la rampa, que la rampa me permite despegar en distancias más cortas. Cazas chinos también pues, son totalmente de producción nacional, que esta gente se hace absolutamente todo, ellos. El Liaoning en operaciones navales y el Shandong, que es el número 2, que está ahí a punto de ser acabado, que es muy parecido al anterior, pero ya está hecho totalmente en China. Y este es el último Fujian, que es muchísimo más moderno, vemos ya un tamaño de vela distinto, vemos que tiene las rampas electromagnéticas para lanzar, cubierto oblicuo también con rampa electromagnética, es decir, pues es una pequeña maravilla que todavía no he pillado ninguna foto. El primer submarino nuclear balístico vemos aquí que tiene las escotillas de los misiles balísticos abiertas porque está recorriendo el tal, y en esa época los hacían con esta joroba para que cupiesen esos misiles tan brutales. Este es un submarino nuclear de ataque, el Yuan, muy parecido a los submarinos occidentales. Este es un submarino convencional de la clase Song. Aquí vemos una flotilla de submarinos nucleares. Esto es poderío y lo demás, pues eso. Entonces, vemos aquí, este es el último modelo de destructor que tiene. Los americanos sacaron una serie de barcos llamado almirante Zumwalt, porque Zumwalt fue un jefe del Estado Mayor de la Marina de Estados Unidos que fue muy revolucionario. Entonces sacaron una nueva serie de destructores, pero iban a construir 30 y cuando vieron que los 3 primeros les salió cada uno por 6 o 7 mil millones de euros, dijeron, esto no va bien, y nada más que construyeron 3. Entonces siguieron construyendo los destructores Arleigh Burke, que llevan del orden del centenar, y ahora se han pasado otra vez a construir fragatas. Bueno, este es un destructor que tiene más de 1.000 toneladas, que es lo que tiene un acorazado en la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Magnífico. Además tiene el mismo sistema Aegis que los barcos norteamericanos. ¿Esto qué significa? Que yo en lugar de tener un radar que da vueltas y me da eco, lo que yo la vuelta la hago electrónicamente, es decir, tengo una pantalla aquí y 2 pantallas por detrás. Entonces yo el círculo lo hago de forma electrónica, no de forma física. Destructor del tipo 52, este es el equivalente pues, a la fragata que estamos construyendo nosotros.
otro destructor, es decir, cada uno es una clase distinta, pero ¿qué clase de estas son del orden de 15, 20 destructores? No como aquí que hacemos 4 o 5. Estos son los buques anfibios de la clase Hainan, del tipo 75, 40.000 toneladas. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 spots para helicópteros. Curiosamente no le han puesto una rampa a proa, que es lo que suelen llevar los buques anfibios, efectivamente el nuestro, el Juan Carlos I, porque como utilizamos aviones de despegue vertical, le hace falta el empuje que le da la rampa. Bien, pues ellos utilizarán helicópteros nada más. Y debajo va el dique flotante. Esto puede llevar del orden de 1.200, 1.300 infantes de marina. Esto es un buque anfibio tipo como el que tenemos nosotros, Castilla y Galicia, pero nosotros tenemos ellos, tienen un montón. Aquí igual va un dique y aquí tiene una cubierta de vuelo. Yo he izado mi insignia en los 2 barcos y la verdad es que son barcos muy cómodos y muy buenos para cualquier tipo de operaciones, tanto anfibias como de socorro a la población, como por cualquier tipo de desastre. Cuando el Prestige me tocó ir con el Galicia y 800 infantes de marina y 2 buques anfibios a limpiar las playas de la ría de Pontevedra y de Vigo. También tienen buque hospital, que es la única nación que tiene buque hospital, junto con Estados Unidos, que tiene 2, el Comfort y el Mercy. Si hay una emergencia, pues estos son buques que llevan a lo mejor 200, 300 médicos sin problema para hacer cualquier tipo de operación. Aquí vemos un buque científico que también los tiene, porque cuando tienes 1000 barcos tienes todo tipo de buques. Y para defensa de puerto, pues tiene estos Fast Patrol Boat, o lanchas rápidas, que barren cualquier enemigo que pueda aparecer, porque son embarcaciones que dan 50 nudos. Aquí vemos las 3 flotas que he mencionado antes, que está la flota de Qingdao, está al este, al norte, Dinghai está al este y Zhanjiang está en el sur, y cada una está detallada lo que tiene. Vemos, lógicamente, que China no tiene demasiada costa, tiene unas 15.000 millas de costa, 15.000 kilómetros, España tiene 7.500, es decir, que siendo nosotros un país mucho más pequeño, somos mucho marítimo, y además ellos tienen un problema, que para salir a la mar siempre tienen que pasar por el control de una nación o una base naval aliada. Ahora lo veremos. Entonces ellos lo que han establecido 2 murallas marítimas, de hecho hay el título de la conferencia. Primero es una primera línea de islas, que veremos ahora cómo se forman las islas aquí, es a base de los archipiélagos que tienen, además está haciendo una cosa muy curiosa, que es todos los arrecifes que hay dentro de esta zona, los rellena, empiezan a sacar arena del fondo, sacan arena y construyen lo que ellos llaman un portaaviones que no es hundible. ¿Por qué? Porque hago una especie de isla que tiene 300.000 metros de longitud con su puerto, su pista de despegue y las instalaciones suficientes. Una segunda línea que es más complicada porque esta ya llega hasta la isla de Guam. La isla de Guam, para el que no lo sepa, fue 300 años española y cuando nos enguadaron con la guerra del 98, por el falso hundimiento del acorazado Maine, que luego se descubrió, un almirante norteamericano vio, tomando unas fotos, que las planchas del Maine, cuando se reflotó para hundirlo lejos de la costa, estaban abiertas hacia afuera. Eso que indica que la explosión era interna. Luego, la teoría de que España había puesto una mina era totalmente falsa. Pero bueno, se quedaron con Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Y la de Guam ahora mismo es una base naval impresionante, donde entran portaaviones, suministros y tal, y tiene la gran ventaja, ahora lo veremos en otra transparencia, que está muy cerca de la costa china. Bueno, pues los chinos quieren establecer una segunda línea de islas o de defensa, que se la pueden hacer con los submarinos nucleares. En el tracto, los Estados Unidos no se han dormido. Vemos aquí el despliegue en el Pacífico de bases. Tienen, por supuesto, una base naval en Tokio, Yokosuka, tiene otra en Okinawa. Okinawa fue la isla que motivó lanzar las bombas atómicas. ¿Por qué? Para conquistar una isla pequeñita. Perdieron 30.000 marines, dijeron, caray, para conquistar el resto de las islas nos cuesta 1 millón de muertos. Entonces largaron una primera bomba, Hiroshima, no se rindieron, a la segunda bomba, Nagasaki, el emperador dijo, me rindo, se rindieron. Bien, pues tienen ahí, en Corea del Sur tienen 25.000 también, porque no se fían del sátrapa del norte, Kim Jong-il, y está la famosa línea de la Pareo 50, estos son comunistas, estos son aliados. Pues tiene ahí esta fuerza de disuasión por si las moscas. Luego tenía una base en Subic Bay, en Manila. Esa base en Subic Bay era donde teóricamente tenía que haber estado la base española cuando el almirante Dewey entró en la bahía de Manila, pero como no había medios, no estuvo ahí y nos hundieron todos los barcos en la propia Manila, en la propia bahía. Bien, es decir, que vemos que los americanos, ahora mismo que están con Australia a partir de un piñón por el tratado AUKUS, que es Australia, Reino Unido y Estados Unidos, van a construir submarinos nucleares y cada vez más frecuente la presencia de barcos norteamericanos en Australia.
y además Singapur. Este estrecho es fundamental porque por aquí pasa prácticamente el 25% del comercio mundial, ahora lo veremos también, porque es la línea de comunicación, la línea de paso entre todo el sureste, Japón, China, todas las naciones estas que hay, Filipinas y tal, porque dar la vuelta por aquí me supone alargarme 15, 20 días, de esa forma corta. Ahora mismo estaba el proyecto de Tailandia de hacer aquí una especie de canal de Suez, pero eso cuesta mucho dinero y de momento Tailandia no anda muy bollante. Aquí vemos las bases norteamericanas propias. Mi primer viaje a Estados Unidos en barco estuve aquí en San Diego, me quedé impresionado, ahí había de todo. Me comisionaron para llevar unos marineros del Cano que estaban fatal de la dentadura, bueno, pues venga, llévatelos tú al hospital. Los llevo al hospital y veo que el pasillo de odontología prácticamente había un odontólogo por cada diente o cada muela. A los chavales que llevé 15 o 20 que eran fatal, me los arreglaron en una mañana. Bueno, pues ahí tenían, San Diego fue español 400 años, tiene una bahía magnífica, pues directamente de ahí saltaban a Pearl Harbor, que también estuve con el Juan Sebastián Elcano, en la base naval que todo el mundo le suena de la Segunda Guerra Mundial, que la destrozaron los japoneses, pero los japoneses cometieron un error que fue hundir los acorazados que ya eran elefantes pasados de hora y no se cargaron los astilleros, con lo cual los astilleros de Pearl Harbor empezaron a reparar los buques y prácticamente a los 6 meses estaban casi todos reparados. Y, segundo error, no destruyeron las bases submarinos y al día siguiente el primer buque norteamericano que salió a la guerra dispuesto a matar a todos los japoneses que pudiera eran los submarinos. Bien, seguimos por aquí y llegamos a la isla de Guam, que ahora mismo es la avanzadilla. Es la avanzadilla de la Marina de Estados Unidos y que está enfrente de China dispuesto a servir de alerta. Y aquí está todo el personal que tiene, pues en Guam ahora mismo pone 5.500, pero está incrementando porque en Okinawa están teniendo problemas, porque Okinawa, que es una isla muy pequeñita, que está aquí, resulta que tiene 2 millones de habitantes, pero los marines tienen el 25% de la isla para 8.000 marines, entonces hay un follón allí. Y además, cada 2 por 3 sale que una chica japonesa ha sido violentada, un problema total, se lo están llevando a la isla de Guam. La República de Corea ahí los mantiene sin ningún problema, y en Japón pues tienen muchísima gente, porque tienen marina, infantería marina, armada y ejército. En Filipinas ya están incrementando su presencia. Estados Unidos, que tiene una red de bases impresionante, todo país que está rojo tiene fuerzas armadas de Estados Unidos en su terreno, empezando por España, que tenemos 4.500 marinos en rota. Comparando las fuerzas del sudeste asiático, pues claro, China ahora mismo tiene una mayoría abrumadora, porque Japón está muy bien, tiene una marina que ya quisiéramos nosotros, pero Japón tiene menos unidades de casi todo. Por ejemplo, submarinos tienen 70 y Japón está llegando ahora a 20. Aviones de combate, estos tienen 3.500, tienen 353. Y el grupo de combate de Estados Unidos, el grupo de combate se compone de un portaaviones, 6 o 7 destructores o cruceros y un par de submarinos. Claro, eso lo tienen Yokosuka, atracados allí en Japón, muy cerca de China, pero un repentino ataque de China hacia Taiwán poco se podría hacer. El gasto en defensa ya ahora mismo está en 900.000 millones de dólares, que es casi 4 veces lo que se gasta China, que está en 250.000, pero claro, también cunde más el dinero en China porque un ingeniero o un marino chino gana la tercera o cuarta parte de lo que gana un norteamericano, luego hay que mirarlo, se prima. Luego en la India también gasta bastante, Rusia gasta muy poquito, hay que pensar que el PIB de Rusia es similar al de Italia. Yo no sé cómo puede mantener una guerra, bueno, lo mantiene gracias a los inmensos recursos naturales que tiene. Y aquí vemos realmente lo que interesa, que es el tanto por ciento del PIB que tanto nos exigen a España. España, yo creo que nos hemos caído de la lista prácticamente, porque estamos en 1,22 y ahí tenemos a Japón. Japón tiene un 1%, pero el 1% del PIB, de un PIB brutal, pues es brutal. El nuestro es 1,22 y la verdad es que no llega para tabaco. Arabia Saudí se gasta el 8,4%, pero ahí tienen un problema, y juraré no haberlo dicho nunca. Es que esta gente, su espíritu combativo es mínimo. Si yo fuera príncipe saudí y me nombraran general y tengo un palacio en Riad, digo, voy a jugar aquí el tipo con los hutíes, pues que le vayan giving. Y es lo que pasa. Israel no, Israel todo lo contrario, Israel tiene el 5,6, que es muchísimo de su presupuesto, pero la última vez que estuve en Israel me dijeron, nosotros tenemos que ganar siempre todas las guerras, porque la primera guerra que perdamos será la última. Y es verdad. El Estado de Israel nace el 14 de mayo de 1948, 10 días antes de nacer yo. Al día siguiente, día 15, 5 ejércitos árabes invaden Israel dispuestos a hacerlos desaparecer.
Y en ese momento Israel no tenía ejército, tenía unos colonos que más o menos habían tenido una pequeña instrucción militar, tenían su fusil y tal, y aguantaron como leones un año. Al año ganaron la guerra y se quedaron prácticamente con toda Palestina. De hecho, en la siguiente guerra, la guerra de los 6 días, otra vez los 5 ejércitos intentan destrozar el año 1967 a Israel. Israel en 6 días destroza 5 ejércitos y no solo se queda con toda Palestina, sino con la península del Sinaí, que la península del Sinaí era 3 veces Israel. Luego, años más tarde, con los acuerdos de Camp Davis y para tener la paz, le devuelven a Egipto en la península del Sinaí y Egipto desde entonces no ha vuelto a atacar a Israel. En fin, todo tienes aquí. En Corea un 2,8, Reino Unido 2,2, ahora están subiendo, estos ya están prácticamente en el 3, Reino Unido, Francia, pero nosotros estamos en 1,22 y yo es que no veo el 2 por ningún lado, no veo el 2. Este es un dato muy curioso, que es el gasto militar por kilómetro cuadrado. Yo tengo que dividir los millones que me gasto por los kilómetros cuadrados. Entonces, el más caro es Japón, porque Japón se gasta mucho, aunque solo sea el 1% del PIB, pero como es un país pequeñito, hay que pensar que es la tercera parte que España. Curiosamente, China gasta poco, porque es un país muy grande y aunque se gasta bastante, pero lo dividimos por los 5 o 6 millones de kilómetros cuadrados y me sale eso. Es un dato curioso. Y Rusia se gasta poquísimo. ¿Por qué? Porque Rusia son 18 millones de kilómetros cuadrados y aunque se gasta ahora mismo el 6-7% del PIB, está llegando al 0,1 por kilómetro cuadrado. Pero en fin, es una cosa muy curiosa. Volvemos de nuevo a las islas de los 9 trazos. Los 9 trazos escondían aquí a las islas Paracel, a las islas Spratly, a todos los arrecifes que vemos aquí y, curiosamente, aquí están las islas de Senkaku, que veremos que es una especie de guerra que tienen con los japoneses, porque esas islas actualmente son japonesas, pero las reclaman los chinos. Hay una cosa que se llama la zona económica exclusiva y las aguas territoriales. Claro, todos los países tienen zona económica exclusiva que está reconocido internacionalmente que son 200 millas. Entonces yo soy filipino y trazo mi ZEE y es esta de aquí. Y llega el chino y por las líneas de los trazos se me mete hasta aquí. Dice, ¿esto qué es? Pero claro, como el chino es el primo grande de Zumosol, pues me toca aguantar. De hecho, Cory Aquino, cuando le hicieron presidente, como era comunista, echó a los americanos. Y yo estuve en una reunión con los filipinos, que no sé qué, digo, claro, habéis echado al primo grande Zumosol de Occidente y tenéis que luchar contra el primo grande Zumosol de Oriente. Ahora están volviendo los americanos para ejercer una presencia disuasoria en Filipinas. Lo importante es la disuasión. Y si no tienes disuasión, estás perdido. Y lo mismo le pasa a todos. Vietnam está su ZEE y el chino se le mete aquí. A Malasia exactamente igual, a Brunei exactamente igual. Es decir, que aquí estoy abusando de mi poderío para quedarme con las aguas de todo el mundo. ¿Por qué quiere tantas aguas? Pues porque en todas estas islas hay yacimientos de petróleo y de gas. Y ahora veremos que China no tiene suficiente de petróleo y gas para sus necesidades. Estas son las reivindicaciones chinas, que más o menos lo anterior. Y los conflictos territoriales, pues vemos, la isla de Paracel, pues le están pidiendo 4 naciones, las Spratly la piden 6 naciones, Vietnam también está implicado, las islas Senkaku solamente es con Japón, y la de Taiwán pues también implicada aquí, en fin, que tiene peleas con 7 vecinos, lo cual es muy incómodo. Aquí lo vemos más detallado todavía, pero vemos que es muy difícil navegar por esa zona sin tener un conflicto con un barco. De hecho, los guardacostas japoneses atacan un arrecife que tienen un barco de la Marina Filipina varado con infantes y no dejan que la aprovisionen. Y ese barco es en un arrecife para reclamar que ese islote es filipino. ¿Cómo se construye un islote de esta gente? Bueno, aquí vemos otra reclamación internacional con los japoneses, que esto es lo que reclaman los japoneses y esto es lo que reclaman los chinos. Pero en fin, aquí ya se mira un poco más y no hay tanto jaleo con los japoneses porque son más serios. El último invento es la zona de identificación de defensa aérea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un avión que vuele en esta zona, los chinos dicen que tienen que identificarse y los japoneses dicen que no, que esta zona es japonesa. Ya tenemos otro lío ahí. De momento no ha habido ningún problema de que ningún avión se estrelle, pero es otro conflicto que tenemos. Incidentes en los sudeste asiático pues hay todos los días. Chinos lo tienen con todo el mundo, Filipinas son los sufridores, Vietnam también, India muy pocos, pero vamos, esto es cada día sale en la prensa. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de incidente, un destructor norteamericano pues pasa cerca de una isla de las islas Spratly y los chinos montan un pollo. ¿Qué pasa? Pues que este destructor pasa cerca de esa isla porque está fuera de las 12 millas. 12 millas se considera mar territorial, es decir, como si fuera territorio propio, pero zona económica exclusiva se permite la zona de libre tránsito.
Todos estos arrecifes son los que están construyendo ahora mismo los chinos como portaaviones, dentro y cerca de las costas de Malasia y de Filipinas. ¿Cómo lo hacen? Pues vemos, por ejemplo, en esa zona hay unas 250 islas. No creo que vayan a hacer 250 portaaviones, pero de momento están fabricando 5 más. Este es un arrecife, antes de tocarlo. Entonces vemos que estos son rocas o coral o lo que sea, y esto es arena. Entonces automáticamente empieza a coger la arena y a echarlo aquí en el atolón del arrecife. Y vemos que construyen esta especie de puerto artificial que tiene una pista larga que va a servir luego de aeropuerto y un dique que va a servir para proteger esta dársena. Siguen construyendo, ya está más avanzado, vemos claramente lo que va a ser el puerto, vemos claramente lo que va a ser la pista. Y todo esto son dragas que están succionando arena. Claro que como tienen ese podrío, yo puedo meter ahí 15, 20 dragas. No creo que en España haya 15 o 20 dragas. Pues ahí se las tiene. Las tienen y están echando arena continuamente. Siguiente paso, en el arrecife Fiery Cross, vemos que ya se ve perfectamente la pista de aterrizaje, el muelle está bastante avanzado y empiezo a construir instalaciones en tierra. Vemos, por ejemplo, que ya está la pista ahí, una pista de carretera. Aquí se ven ya las instalaciones y prácticamente lo tengo acabado. ¿Qué hago? A continuación posiciono una serie de aviones aquí, posiciono una serie de barcos ahí y lo que tengo que hacer es suministrarle. Aquí vemos otra isla del archipiélago de Spratly con el aeropuerto perfectamente acabado y funcionando. Ahí vemos instalaciones de un radar, en fin, todo lo que necesita una base. El tamaño de esas islas flotantes chinas pues, oscila entre 900 y 120 metros de anchura. Un portaaviones tiene solamente 300 metros de longitud por 90 metros de anchura. Se ve muchísimo más grande que un portaaviones, además con la ventaja de que no se puede hundir. Hablemos ahora del petróleo. Vemos que tanto las islas Paracelso como las islas de Spratly tienen bolsas de petróleo en su interior y es por lo que tienen que luchar. ¿Por qué tienen que luchar? Pues porque además aquí en las islas de Senkaku hay también gas, pero los japoneses dicen que eso es suyo y no hay quien lo toque. ¿Por qué vemos aquí? Pues vemos que China, porque por ejemplo en el año 60 era autosuficiente en petróleo, producción y consumo, ahora exactamente necesita el doble de lo que produce. ¿Cómo lo consigue? Pues no tiene más remedio que comprarlo. Y ahora se ha inflado de comprarle petróleo a Putin, lógicamente. Esta es la ruta del gas natural. Pasa por aquí, vemos siempre el estrecho de Malaca, que es fundamental para todo. Si yo corto este estrecho, he hundido la economía del sureste asiático. La línea de abastecimiento china, pues me viene tanto del estrecho de Hormuz como del estrecho de Bab el-Mandeb. Pasa por aquí, otra vez el estrecho de Malaca y me voy directamente ya a los puertos chinos, que ahora mismo son los mayores del mundo. Hace muy poco rescataron de nuevo la ruta de la seda, que era una ruta imperial antigua, en la cual los buques de Shanghái pasaban por Taipei, Hong Kong, Singapur, Colombo, ya el canal de Suez ya en el siglo XIX y llegaban hasta Alemania. Claro, esa misma línea la puedes hacer por ferrocarril y entonces en lugar de 36 días tarda 16, pero el costo es 5 veces mayor, porque yo puedo meter 24.000 contenedores en un buque mercante y en un tren no puedo meter 24.000, a lo mejor meto 100, 120, 200, pero muchísimo menos. Ahora mismo con la guerra de los hutíes, que es una guerra absurda, porque los hutíes son 4 terroristas que están apoyados por Irán y se han dedicado a machacar el tráfico por el Mar Rojo. Claro, al segundo o tercer mercante que nos incendia, los armadores dicen, por aquí no pasa ningún barco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que ir por la ruta del Cabo Buena Esperanza. Pero eso implica que yo tardo 11 días más. 11 días más que no lo paga el armador, lo paga el consumidor, porque automáticamente aumenta el precio del flete. En el mundo hay una serie de cuellos de botella que es fundamental dominarlos. En el Gibraltar no hay problema, ¿por qué? Porque está en manos de Marruecos, de rebote, manos inglesas también, y Marruecos que es aliado. Pero los estrechos turcos ahora mismo tienen un gran problema con la guerra de Ucrania, pero hay un tratado de Montreux de los estrechos, en el cual dice que Turquía tiene el control absoluto de los estrechos turcos. Solo fastidiaría, las dos riberas son suyas. Y dice que en caso de guerra no puede pasar ningún barco en un sentido o en otro. Y en caso de no guerra, los barcos de guerra que pasan por ahí tienen que estar autorizados por los turcos. Ahora mismo no puede pasar ningún barco ruso a auxiliar a los que hay ahí. El estrecho de Hormuz, que controla el 19% del tráfico mundial, el estrecho de Malaca, el 16%, el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el del Mar Rojo, que ahora mismo está prácticamente colapsado, y todo derivado hasta el Cabo de Buena Esperanza. Y el canal de Panamá tiene otro problema porque han descubierto ahora, cuando llega Trump, que lo han comprado el canal de Panamá los chinos y está dispuesto a cargarse esa compra.
Volumen de petróleo, pues bueno, hemos visto aquí que el estrecho de Hormuz, pues son cada día 18,5 millones de toneladas, que es muchísimo. Seguido el estrecho de Malaca, que son 16 millones. Conclusiones de esta conferencia. China ha navalizado su política de defensa. Ha pasado de tener el ejército mayor del mundo, con casi 2 millones de efectivos, a tener la mayor marina del mundo. No quiere decir que sea la más potente, porque de potencia ahora mismo están los americanos con sus 10 portaaviones nucleares, que tiene mucho que decir. Su fuerza armada supera los 2 millones, la marina 350.000. La marina tiene 1.000 buques, de los cuales 7 son submarinos balísticos nucleares, 8 submarinos de ataque, 90 por ahí de submarinos convencionales y 690 aviones. Es una marina joven, moderna y muy tecnológica. Eso tiene una gran ventaja, porque claro, no es igual tener un barco que está hecho hace menos de 10 años, pasa con los coches. Con más de 10 años ya pasar el ITV es complicado. Y es todo modernísimo, la tecnología de China está totalmente fuera de duda, por eso es joven, moderna y muy tecnológica. También Estados Unidos tiene 285 buques y sus fuerzas son los 40 submarinos balísticos para la disuasión y los 50 nucleares dan los 10 portaaviones. ¿Qué me da el problema de todo? La línea de demarcación marítima de los 9 trazos, que no admite nadie excepto China, pero como tiene la potencia para poder que se cumpla ese tipo de división, pues hay poco que ponerle, sobre todo desde el punto de vista de los filipinos, de tailandeses, malayos, etc. Eso supone que estoy enfrentado a 7 naciones del sureste asiático, pero ellos le dan exactamente igual. La zona de intervención de defensa aérea no está reconocida. Hay 2 líneas para defensa próxima y lejana, que es la que hemos visto. Próxima son los arrecifes e islas Austral y Paracel, y la lejana, que se haría a la altura de la isla de Guam. Por eso está construyendo 8 arrecifes en bases aeronavales. Ella tiene el inconveniente, China, igual que Rusia. Rusia, cuando sale a la mar, siempre está controlada por una base naval de la OTAN. Por ejemplo, la base del norte, de la flota del norte, Murmansk, cuando quiere pasar hacia el sur, tiene que pasar por lo que se llama el HIUC. HIUC es Groenlandia, Reino Unido y Noruega. Entonces, por ahí tiene que pasar, es el único estrecho que hay. Entonces, automáticamente, en Islandia había aviones de patrulla marítima que controlaban el paso de los submarinos y el paso de los buques. Si quieren pasar por el Pacífico, pues exactamente igual. Sale de la península de Kamchatka y tengo Japón con todas sus bases que me controlan los que pasa ahí. Es decir, que Rusia está totalmente controlada. La única ventaja de Rusia es que ahora mismo está construyendo 8 rompehielos nucleares de 32.000 toneladas porque quiere que la ruta del norte sea suya. Ellos no quieren pasar por el sur, no quieren pasar por ningún territorio que sea norteamericano y mucho menos por el canal de Suez. Entonces pasa por el norte. Claro, el norte tiene el gran inconveniente de los hielos, pero entre el hielo, el cambio climático y que estos nuevos rompehielos pueden romper bloques de 2 metros de altura, pues prácticamente lo que ahora se hacía nada más que en verano ya se puede hacer prácticamente en todo tiempo. Entonces la gente me pregunta, ¿va a un conflicto local o mundial? Pues no lo sé, o sea, desde luego posible es, o sea, en un momento dado China puede invadir Taiwán. ¿Le interesa o no le interesa? Vamos a ver ventajas e inconvenientes. Ventaja, consigo reunificar China entera. Bien, bueno, ¿a costa de qué? El precio es carísimo, me tengo que pelear con medio mundo. Y claro, China ahora mismo, toda su potencia económica viene de que le vende a todo el mundo. Y se encuentra con un boicot como el que le ha pasado a Rusia, pero es que Rusia tenía recursos energéticos naturales para poder vender a todo el mundo. Entonces, yo me acuerdo que tuve una discusión con un economista en la tele, no, es que ahora mismo lo hacemos el boicot, digo, ¿y qué más le da a Rusia? Rusia pierde 500 millones de clientes de Europa, deja de mirar hacia Occidente y mira hacia Oriente. Y en Oriente, ¿qué tiene? Tiene 1.500 millones de chinos y 1.500 millones de indios. De hecho, le preguntaron al presidente indio, Narendra Modi, ¿y usted por qué le compra petróleo a Putin si es malísimo, un poco menos? Dijo, pues muy fácil, porque soy el presidente de un país de 1.500 habitantes que tiene muy poco poder adquisitivo y tengo la obligación de proporcionarles lo mejor posible. Se acabó la discusión. Bien, pues China esa posibilidad no la tiene porque no tiene los recursos energéticos que tiene Rusia ni todos los medios naturales, pues Rusia tiene absolutamente todo. Entonces eso se lo miraría mucho. Lo lógico de China es utilizar el caballo de Troya. Ya tiene un caballo de Troya porque hay un partido dentro de Taiwán que es pro-chino. Voy a alimentar ese partido y el día que yo convenza a los taiwaneses, porque realmente hay una solución muy fácil, que ya existe. Cuando Hong Kong los ingleses lo devuelven a los chinos, lo hace por las buenas, pero los hongkoneses tienen la suficiente habilidad de decir,
un solo país, dos sistemas distintos. Y los hongkoneses siguen siendo capitalistas, de hecho tienen la renta per cápita casi el doble que la de España, pero son chinos y nadie se mete con ellos. De vez en cuando hay una revuelta de estudiantes, pero no pasa nada más. Pues sería la solución. Desde luego, China ahora mismo tiene potencial militar para invadir Taiwán. La pregunta es, ¿le compensa o no le compensa? Y con esto, pues, hemos llegado al final y estoy abierto a todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Se puede preguntar de todo. Luis. El gran problema de China no es esta fase de desarrollo, quizá, será la futura fase de desarrollo. Es decir, hoy la prosperidad en China, la auténtica prosperidad equivalente a Occidente, escasamente alcanza unos 100 millones. Hay unos 400 millones que han probado el desarrollo y que podríamos decir que es una prosperidad del tipo de la España de los 60. Pero son 1.500 o 1.800 millones. Esos 1.500 o 1.800 millones hay que darles una prosperidad porque la prosperidad es contagiosa. De hecho, uno de los grandes conflictos que yo creo que ha tenido en la Rusia de los zares, después la Unión Soviética y posteriormente Rusia, es que se compara con otros territorios homólogos y al final la población se ve esquilmada y la población, los países más capaces, se marchan. Rusia, por ejemplo, tiene 500.000 de emigrantes todos los años entre lo mejor de su población. Es una sangría que para un país como Rusia es enorme. Claro, Rusia lo compensa con esos grandes recursos naturales que le pueden mantener una industria de características. ¿Hasta qué punto China es capaz de esa evolución? Es decir, es capaz China, sin modificar su régimen, sin convertirse en un país, por decir así, de prosperidad compartida a toda la gran población de subsistir. Bien, China tiene una gran ventaja si la comparamos con su vecino Corea del Norte, que es puramente comunista. En Corea del Norte se comen lo que sea, y en China es un país, una nación que ha estado creciendo al 9% durante años. Entonces, estos eran campesinos muy pobres hace 70 años y ahora mismo, pues Pekín es la capital con mayor número de Rolls Royce del mundo. Y Shanghai es la capital con mayor número de carrascacielos del mundo. Es decir, que hay prosperidad por todos lados. Efectivamente no llega a todos, porque hay campesinos, pero es que los campesinos que cultivan el arroz, les gusta cultivar el arroz. Han sacado reportajes en la tele, no sé qué, y se ven los campesinos ahí descalzos, no sé qué, pero los tíos, bueno, viven su vida, y además han cogido lo mejor del sistema comunista, es decir, en China no hay revueltas, no hay huelgas, nadie protesta, que eso lo trasladamos a Europa, a Occidente, es el desastre nuestro. Aquí, parados, tenemos 4 millones de parados reales, y hay 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren en la construcción, porque nadie quiere, hay gente que no quiere entrar, y mientras yo cobre y ponga la mano, pues no pasa nada. Eso en China no pasa. En China cura todo el mundo. Y en China, el que no trabaja prácticamente no come. El tema de la pensión y tal, tienes que haber ahorrado durante tu vida. Entonces, es un sistema distinto. Luego tiene lo mejor del capitalismo, es decir, el chino que es bueno prospera, ya digo, el mayor número de Rolls Royce del mundo. Hay chinos supermillonarios. Hemos visto que están comprando las empresas europeas, pero vamos, antes contaba el ejemplo de la empresa Ebro, que le sonará a todos los aragoneses, porque creo que ese río pasa por aquí. La empresa Ebro es una empresa española de camiones, pues han comprado el título y están fabricando ahora mismo un coche magnífico que ayer tuve la oportunidad de visitar en Madrid, lo fabrican en Barcelona, aprovechando las antiguas instalaciones de Nissan que se han ido. Es decir, es gente que se mueve, tiene mucha iniciativa. Cuento una anécdota, en el Escorial tenemos un montón de chinos, como en todos los lados, 4 o 5 tiendas, y la dueña de una de las tiendas, donde suelo ir de vez en cuando a comprar algo, porque como es mucho barato que los demás, se comprar ahí mejor que la ferretería. Entonces vi un chaval joven por allí pululando,
Y le digo a la dueña, ¿este que es hijo tuyo? Sí, sí. Yo vi un chaval jovencito por ahí, digo, ¿qué? No, yo ya he nacido, ya soy español, me dijo el tío, lo cual siempre es bueno. Digo, ¿tú vas al instituto, al colegio? No, no, yo voy a la universidad. Coño, te quedas así. Digo, ¿y qué carrera estás haciendo? Me dice, medicina, y me quedé perplejo. Pues yo tengo una nieta que ha sacado 9,7 en bachillerato y cuando hizo la EBAU no le dio para entrar en medicina. Y sus papaitos tienen que pagar 20.000 euros. Entonces, este chaval, hijo de una inmigrante china, que ha llegado con una mano delante y otra detrás, ha tenido el suficiente fuerza de voluntad y trabajo para estar en la élite ahora mismo. Y le pregunté, ¿y tú cuándo acabas la carrera? Y dice, yo me quedo en España. Otro día por la calle y estaban unos chavales metiéndose con un chaval joven de 10 años, un chinito, chino, yo no soy chino, yo soy español. Es decir, que esto es lo que entonces, ese ejemplo, esa mentalidad, todas las tiendas de las Rozas Village, que es un sitio caro, los clientes son chinos, en todas hay un chino que está trabajando. Y me acuerdo que yo di clases en la universidad también y había una chica que se llama Analí, que la vi un día allí y digo, anda, ¿tú qué haces aquí? Porque esta era una chica que la habían adoptado, era la forma que venían los jóvenes chinos aquí, ahora ya no, ahora ya está la cosa más complicada. Dice, no, no, es que mis padres viven en Palma y aunque me pagan la carrera, yo tengo la obligación de trabajar y de volver tal. ¿Qué mentalidad es esa? Pues una mentalidad que va a progresar. Y eso lo vemos en China, es decir, que en China ahora mismo pueden tener problemas, un cierto estatus, pero estoy convencido que en el futuro, yo cuando veo los desfiles de Tiananmen de la Fuerza Armada, me quedo así, porque veo que van en fondo de 36 y no van a ser una persona, los demás son una línea perfecta. ¿Qué pasa? Han estado entrenados 3 meses, les ponen alfileres en el cuello para que no se les ocurre mirar ni un milímetro. Pero es que lo que voy a decir ahora es políticamente incorrecto, es que hasta las mujeres desfilan así. Y ahí es muy fácil, se entra en YouTube, desfile Plaza Tiananmen, se ve y se que uno se dice, si esta gente es capaz de conseguir esto, son capaces de conseguir todo. Y ahora mismo Occidente estamos en franca decadencia. Y yo me comparo mucho ahora mismo con Corea del Norte. Claro, China no puedo compararnos, que son 1.500. Pero Corea del Norte tiene la misma población que nosotros. ¿Quién de los aquí presentes no tiene nada, algo que no sea coreano? Teléfono Samsung, televisor Samsung, coche Hyundai, etcétera, etcétera. Algo de eso lo tenemos en casa. ¿Y por qué un país de 40 y tantos millones de habitantes son capaces de todo? Bueno, son los segundos astilleros del mundo. Fabrican del orden de los 18 millones de toneladas anuales. En España no llegamos ni de broma a 100.000 toneladas anuales. ¿Y esto por qué se hace? Pues quizás la raza asiática, por decirlo de alguna forma, es una gente que se ha dado cuenta que tiene que pelear para progresar y ninguno se queda donde está. Yo siempre pongo el ejemplo, la India es otro país que está creciendo muchísimo. La primera vez que fui a Londres vi que todos los conductores de autobuses de 2 pisos eran indios. Cuando volví 10 años más tarde, los conductores de los autobuses eran ingleses y los indios eran los dueños de los negocios. Más, ahí hay una pregunta, ¿no? Buenas tardes. Es una población que es muy digna en muchos aspectos, pero en otros están muy equivocados, en parte por una anécdota que voy a contar. Se están quedando sin mujeres, se han quedado sin mujeres, precisamente por el tema de la salud. ¿Eso es malo? Yo creo que están perdiendo la oportunidad de que regrese gran parte de la población con una formación que allí no habrían tenido y que no se la permiten, porque no les permiten la. Bien, ahí luchamos con la ley que tienen en China del sistema demográfico, es decir, que nada más que los matrimonios puedan tener un hijo. Y como no existía seguridad social, los matrimonios tenían un varón, porque decían, este varón cuando crezca me va a mantener a mí. Si es una hija, la hija se va a casar con otro y va a mantener a los padres de otro. Y eso es un problema que efectivamente es un problema grave. Pero en fin, ya ahora ya pueden tener hijos. Sí, claro. Exactamente, se acabó. Se acabó. Bueno, aquí en España nos hemos cargado 100.000 bebés en los últimos 10 años, así que tampoco andamos mal. O al año. Sí. Pero quiero decir que esto ahora mismo esa ley ha desaparecido y ahora mismo estarán buscando, ya digo, yo los chinos que ven a escuela tienen 2, 3 hijos, porque claro, ya tienen otra mentalidad. Y esto es un problema de tiempo, pero el tiempo lo sobra. De hecho, ahora mismo la población china está decreciendo porque no hay mujeres, y como no hay mujeres, mientras no se muestre lo contrario, los hombres todavía no hemos aprendido a parir. Entonces es un problema que tendrá solución, pero a largo plazo. Yo creo que China resultó que estaba muerta con el comunismo de Mao, etc., porque Estados Unidos inventó la tecnología y la revolución para que la feminismo, el físico, etc., y convirtieron a China en una fábrica del mundo, que es lo que tiene relacionado a San Francisco. Poder, porque la mentalidad de los chinos no es tremenda de trabajo y están acostumbrados a lo que están acostumbrados. La pregunta
¿No será que los oligarcas occidentales quieren ser como China? No. ¿No será que quieren controlar como controla el Estado chino? Que hay muchos millonarios de unos caballos, pero dependen de lo que quiera hacer el Estado con la financiación, porque el Estado es propietario de todas las empresas. Vamos a ver, Roma, ¿por qué cayó? Cayó por el hedonismo. Todos los últimos emperadores eran degenerados. Tenemos el ejemplo de Calígula, por decir alguna cosa y tal, y vinieron los bárbaros del norte y los invadieron y se acabó el Imperio Romano. Ahora mismo, ¿quiénes son los bárbaros? Pues no lo sé, a lo mejor son los chinos o son los musulmanes. De luego, tenemos una Europa occidental que ha decaído totalmente en valores. Ahora mismo hay una serie de valores que se han perdido y vamos a ganar mucho y a trabajar lo menos posible. Esa es la política actual. Coge un chaval joven, sale a la universidad y ya digo, si hay 1 millón ahora mismo de puestos de trabajo en la construcción que no se cubre. ¿Quiénes están cubriendo todos los puestos de la hostelería? Sudamericanos. ¿Quién está cubriendo los puestos de agricultura? Marroquíes. ¿Quién está cubriendo otros puestos? Rumanos. Yo vivo en el Escorial y el presidente de los empresarios es un rumano que llegó hace 30 años con una mano delante y otra detrás y ahora tiene 5 empresas. 5. Ahora, yo lo veo que 2 días a la semana se levanta a las 3 de la mañana, se va a Mercamadrid a comprar los productos para el fin de semana. Y el fin de semana da 400 comidas en el restaurante. No lo da ningún otro restaurante en el Escorial y hay 100 restaurantes. Entonces nos falta la competitividad y nos hemos vuelto cómodos, tranquilo y tal. Y esta gente no conoce la comodidad. A lo mejor dentro de 100 años resulta que los chinos se han corrompido y pierden todo esto. Pero de momento esto es una gente que lucha por la supervivencia y eso es buenísimo. España, ¿por qué conquistó medio mundo? Porque no se podía vivir en Extremadura. La gente que hacía, cuidaba cerdo, te moría de asco. Entonces vámonos al Dorado y conquistamos el mundo entero. Ahora mismo somos incapaces de mantener el orden dentro de España. Por una serie de problemas que todos conocemos, no viene a cuento. Pero es así, es así. Entonces o nos ponemos las pilas o nos invaden. De hecho, ¿quién está comprando Madrid? Están comprando Madrid todos los ricachos sudamericanos. Todos vienen aquí y uno quiere comprarse un piso en Madrid, es imposible porque han venido capital venezolano, argentino, de todas partes, y el pobre español currante pues se tiene que aguantar. Y están ahora comprando pisos los españoles de 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, que es algo increíble. Más preguntas. Bien, vamos a ver. En la primera aseveración estoy totalmente contigo de acuerdo, es decir, la gente se da cuenta de que la riqueza de una nación está en su instrucción. Cuando hice el curso de Estado Mayor, vino el secretario de Estado de Economía, que se llama el señor Folgado, tristemente desaparecido, y en mi curso había un argentino y se levantó y dijo, secretario, ¿cómo es posible que Argentina, que es un país riquísimo, estemos casi en la pobreza, y Japón, que no tiene recursos, sea riquísimo? Y el secretario le contestó una frase, dijo, porque usted, la riqueza está en las personas, no en el suelo. ¿Qué pasa? Que la instrucción japonesa, igual que le pasa a Corea del Sur, es excelente, magnífica, y en Argentina era un cachondeo. Entonces, los chinos, que no tienen un pelo de tonto, lo repito siempre, han cogido a todos los cerebritos que tienen y los han mandado pagados por el Estado a Harvard, Yale, MIT, etc. Y esos chavales, cuando acaben su carrera, 4 o 5 años, no se quedan en Estados Unidos, vienen y revierten toda su enseñanza en las universidades chinas y salen promociones. Entonces están a un nivel tecnológico que no tiene nada que envidiarles. Yo lo digo siempre, ¿dónde está hecho el iPhone? Está hecho en China. Y ahora mismo se acaba de cargar el iPhone Trump. ¿Por qué? Porque hay gente que paga 1.500 euros por comprarse un iPhone, pero no pagarán 2.500 euros, que es lo que se va a poner cuando le aplique el impuesto del 34% de arancel. Bien, es decir, la riqueza de un país está en sus universidades y en la enseñanza. Y aquí esto también nos ha caído un poco en picado. Tenemos un nivel bastante bajo. Yo he dado conferencias sobre Israel y en el mundo hay 150 premios Nobel judíos. España tiene 5. ¿Por qué será? Yo estaba en Israel, tampoco había ninguno tonto allí. Bien, la segunda parte. El conflicto. Bueno, ya la OTAN, hace tiempo, antes que empezara todo esto de Ucrania y tal, ya ellos tienen una serie de países partners, compañeros, es decir, tanto el norte de África como el Índico, etcétera, etcétera. Pero eso no le supone absolutamente ningún problema para la China, porque sabe, ahora mismo, por ejemplo, ha hecho una campaña el grupo de combate de Francia con el portaaviones Charles de Gaulle, y que ha hecho, se ha dado una vueltecita por el Pacífico de 2 meses y se ha venido corriendo porque no hay dinero para pagar más. Y eso
Francia, que es la primera potencia naval de Europa, la única que tiene un portaaviones de cubierta corrida nuclear y que tiene además una fuerza armada que está muy bien. Nueva Zelanda es insistente, tiene 2 fragatas. Australia, que tiene media docena de fragatas. ¿Se van a asustar los...? Pues no. El AUKUS es un pacto que han hecho para que Australia tenga submarinos nucleares, y a China la sienta fatal, porque China sabe perfectamente el poder de un submarino nuclear de ataque, no balístico. Y están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque están firmando con ingleses que hacen unos submarinos malísimos y los americanos que esos astilleros no dan abasto. Entonces Australia quería comprar un par de submarinos nucleares americanos, pero el americano dice, si yo no me da tiempo para hacer los míos, ¿cómo te voy a regalar 2? Es decir, que todo eso son entelequias que en la práctica es humo. Taiwán, por ejemplo, Taiwán quería tener submarinos. Yo digo siempre que el arma naval por excelencia es el submarino, lo demás son camelos. Pero nadie se atrevía a hacerle submarinos a Taiwán. Taiwán tenía 2 submarinos norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial que le había comprado Estados Unidos hace un montón de años y tienen 70 años y los utilizan únicamente para ese evento. Y tenían 2 submarinos de la clase Walrus que le había comprado a Holanda hace casi 30 años y estaban al límite de su vida. Y quería hacer unos nuevos. Pero claro, China dijo claramente que es el arma principal de China. Si usted le hace un submarino a Taiwán, no vuelvo a venderle nada de los productos chinos. Pero ante ese boicot económico nadie se ha atrevido. Bueno, pues Taiwán ha hecho un submarino. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en lugar de hablar con compañías, con astilleros internacionales, ha fichado una serie de ingenieros navales, sin decir nombres ni apellidos, los ha hecho ahí, y en 7 años, para vergüenza nuestra, tiene el submarino navegando. En 7 años. Ellos que nunca han hecho un submarino. Y están haciendo 8. Entonces, vemos cómo está la cosa. A China quien le preocupa es el armamento de Taiwán. Y Taiwán lo que le preocupa es el armamento de China. Y el conflicto está ahí. No creo ahora mismo que haya terceras naciones que quieran meterse en China para nada, porque no podrían hacer absolutamente nada. El poder de China es brutal. Es brutal. Y yo lo digo siempre, si hubiese una guerra mundial en la que Rusia se aliase con China, yo no daba por ganador a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habría empate de armas nucleares y habría fuerzas convencionales mucho mayores por parte de la coalición China-Rusia que por parte norteamericana. Por eso no va a haber nada, porque la disuasión sigue funcionando. Ayer decía yo en otra conferencia, digo, es importante trabajar nuestra disuasión. Y aquí voy al tema militar. El otro día leí con agrado que nuestra ministra de Defensa ha dicho que va a mandar los carros nuevos, los Leopardos Eco, a Ceuta y Melilla, que era una cosa que yo no entendía. Digo, ¿cómo Ceuta y Melilla, que es nuestro punto flaco desde el punto de vista de la defensa? Tenemos los Leopard que compramos de segunda mano a Alemania, que tienen unos cuantos años, y tenemos los nuevos en Badajoz, pues nos invaden los portugueses, o en el Goloso, pues se nos invaden los ocupas. No tiene razón de ser. Igual que tampoco tiene razón de ser que en España tenemos 3 sistemas de defensa Patriot. Uno está en Turquía, que no sé qué pinta ahí, porque el peligro de los turcos para los turcos, de los sirios rebeldes, no tienen aviones. Y los otros 2 están en Valencia por si atacan las fallas. No se me ocurre otra historia. Hay que tener uno en Melilla y otro en Ceuta. Pues no sé. Ahora, por ejemplo, tenemos siempre un respeto a nuestro vecino de abajo, que no nos tiene ningún respeto. Ahora hemos cancelado el desembarco de Alhucemas por ignorancia, porque el desembarco de Alhucemas, ahora se cumple el centenario, 1925, no fue contra Marruecos. El sultán de Marruecos había visto que parte de su territorio se le había robado un tal Abdelkrim, de la cabila de los Beni Raquel. Y este tío fundó la República del Rif. Y España, en nombre de Francia, se cargaron al Abdelkrim y lo volvieron la República del Rif a Marruecos. Luego Marruecos tiene que estar encantado. Lo hemos suprimido. Entonces, muchas veces pregunto, ¿cultura de defensa? Pues hay que estudiar más. Más preguntas. ¿Estamos ya? Venga. La última, venga. La última. La última, venga. Hombre, le está haciendo la pregunta a la persona adecuada. Yo mando un dragaminas. Fue mi primer mando de teniente navío. Y entonces siempre se decía era barcos de madera con hombres de hierro. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un barco que sea amagnético, porque las minas funcionan bien por contacto, bien por magnetismo. Entonces, si vas con un hierro, salta por los aires. Ahora mismo ya no se hacen de madera, que era madera de roble buenísima, el que yo mandé. Ahora se hacen de fibra de vidrio. Pero sigue existiendo porque el arma, la mina, es el arma naval más barata que existe. De hecho, en la guerra de Ucrania se ha utilizado. Hay 2 formas de hacerlo, bien fondeando minas de fondo o bien minas de orinca a la deriva, a ver a quién hunde. Pero sigue teniendo una importancia.
Estados Unidos, que lleva Rusia, o sea, todas las flotas estas que van por los sitios que... No, es decir, la OTAN tiene dos agrupaciones de medidas contra minas. Una agrupación está en el Atlántico, otra está en el Mediterráneo. Y hacen la guerra por su lado, es decir, hace ejercicio, va limpiando minas y tal, pero cuando va un grupo de combate no puede ir a minas porque la mina va a 12, 14 nudos y los otros van a 30 nudos. Pero se ejercita y, por supuesto, en caso de conflicto, primero van los cazaminas eliminando las posibles minas, porque es que una mina, cuando fue la última guerra de los petroleros en el Golfo Pérsico, casi hunden un buque anfibio y un destructor, pero hicieron buques de 7-8 metros, y gracias a la compartimentación de los buques norteamericanos los barcos no se hundieron, pero sigue siendo un arma eficaz y valiosísima. A mí además me tocó fundar la unidad de buceadores de medidas contra minas, es decir, que nosotros, una vez que se descubre la mina, íbamos, poníamos una carga al lado de la mina y nos quitábamos de medio, hacía boom y se acababa el problema. Es decir, que es un arma que está plenamente vigente y la Armada tiene la responsabilidad de eliminar todos los artefactos que aparezcan explosivos debajo del agua, o sea, lo que se llama IED.